Buenos días, tardes o noches a todos y todas. Mi nombre es Valentín Velázquez y en la clase de hoy hablaremos de los cortes de Jacob número 7, número 8 y número 9. El presente vídeo consiste en la tercera clase de una serie de vídeos que estoy subiendo acerca de este tema que son los cortes de Jacob. Antes de iniciar con la clase no olviden seguirme en mis redes sociales y suscribirse a mi canal. Ahora sí, comencemos. Los cortes de Jacob van a ser cortes que se encuentran situados a partir de un plano aproximadamente coronal. Es aproximadamente coronal porque justamente como se visualiza aquí en la diapositiva, tienen una disposición oblicua que va desde dorsal hacia ventral y de rostral hacia caudal. Es decir, que no están situados específicamente, estrictamente en ese plano coronal. Pasan por diferentes puntos que permiten la identificación de diferentes elementos a lo largo de la masa encefálica. Son de fundamental conocimiento para la comprensión tridimensional de las estructuras que se encuentran fundamentalmente a nivel basal, a nivel de los núcleos basales, concretamente de el encéfalo, y además son importantes para poder conocer, por ejemplo, la disposición tridimensional del sistema ventricular. En las clases anteriores estudiamos hasta el corte número 6, es decir, que estudiamos el corte prefrontal, el frontal, el precalloso, el anterocapsular, el genículo capsular y por último el posterocapsular. En la clase del día de hoy estudiaremos los tres cortes sucesivos, es decir, el 7, el 8 y el 9. El corte número 7 es un corte que se designa con el nombre de corte retrolenticular porque pasa por detrás del núcleo lenticular, o en realidad pasa por la porción retrolenticular del brazo posterior de la cápsula interna. El número 8 se denomina atrio ventricular porque pasa por la dilatación, por el atrio del sistema ventricular, del ventrículo lateral. Y por último, el número 9 es retrocalloso, ya que está pasando por detrás, es decir, en sentido caudal a el cuerpo calloso. Nosotros en el estudio de estos cortes de Jacob podemos tomar como referencia diversos elementos. En las clases anteriores mostramos cómo, por ejemplo, podíamos comprender la tridimensionalidad de estos cortes, la dimensión de la profundidad y superficialidad, si se quiere, de estos cortes a partir del cuerpo estriado, de estructuras que pertenecen al cuerpo estriado. Pero a su vez, podemos tomar como referencia esto que es el sistema ventricular. Y vemos cómo, por ejemplo, los primeros tres cortes no toman nada de las cavidades ventriculares, pero ya los cortes sucesivos, hasta el número 10, toman parte del sistema ventricular, con lo cual conocer la aproximación de la situación de los ventrículos, tanto lateral como medio, es de importancia para poder entender cómo están dispuestos estos cortes de Jacob y entender a través de qué nivel están pasando. En esta ilustración extraída del Atlas de Anatomía Humana de Netter, visualizamos el sistema ventricular. Es una disección que está mostrando el sistema ventricular, en donde podemos ver aquí al asta frontal, el ventrículo lateral, esto es el asta temporal o esfenoidal antiguamente, y esto es el asta occipital. Aproximadamente en este punto nosotros tendríamos allí la ubicación del atrio, encrucijada o Carrefour. A su vez también lo que podemos identificar nosotros en esta disección es el hipocampo propio. Aquí visualizamos parte de lo que es el giro dentado, de ese giro paripocampal, de ese lóbulo giro paripocampal. Aquí tendremos el tálamo, esto es el tálamo óptico, y aquí vemos a la fibra del hipocampo y el inicio de esto que son los pilares del fornix, luego el cuerpo del fornix y por último esto que es la columna del fornix o las columnas del fornix, antiguamente las designadas con los nombres de columnas anteriores del fornix. Esos son diversos elementos que vamos a poder visualizar y estudiar en la clase del día de hoy en estos tres cortes que estaremos desarrollando. Iniciemos con el primer corte, que es el corte retrolenticular. Se denomina así ya que pasa por la porción retrolenticular de la cápsula interna, del brazo posterior de la cápsula interna. Y es este corte que tenemos aquí con el número 7, es el corte número 7, el retrolenticular. Los elementos que podemos identificar son los siguientes. Aquí tenemos a la extensión del cuerpo del ventrículo lateral, interpuesto allí esto que es el septum pellucidum, y por debajo del septum pellucidum, en sentido ventral, visualizamos a la extensión del ventrículo medio. Vemos como claramente allí la aproximación no es del 100% específica, pero allí está esa porción más caudal del ventrículo medio, del tercer ventrículo. Aquí tendremos nosotros al límite lateral de ese tercer ventrículo, al elemento que configura la mayor superficie de esa pared lateral del ventrículo medio, tercer ventrículo, que es el tálamo óptico o tálamo, simplemente por nombre oficial, en donde podremos identificar aquí en este punto a el núcleo pulvinar o el pulvinar del tálamo, que se corresponde con su núcleo posterior, y aquí tendremos a los cuerpos geniculados, el cuerpo geniculado medial y el cuerpo geniculado lateral. En este punto aquí encontramos una cisterna
¿sí? Una cisterna que pertenece al tronco cefálico, concretamente al mesencéfalo, y es la cisterna ambiens, ¿sí? La cisterna ambiens va a bañar, si se quiere, la utilización del término, a el origen aparente y parte del trayecto intracraneal de algunos nervios craneales, como por ejemplo el número 4, el número 5, ¿sí? Concretamente el número 4, y también se puede incluir allí el número 3. Aquí vemos la extensión del giro parihipocampal. Todo esto es giro parihipocampal, hipocampo propio, y aquí tendremos a la prolongación temporal del ventrículo lateral, ¿sí? Aquí, prolongación temporal o esfenoidal, antiguamente del ventrículo lateral. Este elemento, en sentido dorsal, es la cola del núcleo caudado. Aquí estaría la cola del núcleo caudado. Aquí tenemos la extensión del lóbulo de la ínsula de Rayleigh, y en este sentido medial vemos al putamen. Este será el putamen, que es la porción más lateral del núcleo lenticular lentiforme, ¿sí? Por su forma de lente biconvexa. Además, en sentido ventral, ya empezamos a visualizar parte de esto, que son los pedúnculos cerebrales. Esto ya es mesencéfalo, y aquí la continuación del tronco encefálico. Y vemos ya el inicio del cerebelo. Cuando los cortes pasan a ser más posteriores, es decir, más caudales, en ese sentido, desde rostral hacia caudal, empezamos a poder visualizar, de acuerdo a la ilustración del corte, elementos que pertenecen a la fosa cerebral posterior, en este caso concretamente a el cerebelo, o elementos que pertenecen al tronco encefálico. Es decir, que si vemos algún elemento, como por ejemplo los pedúnculos cerebrales, el puente, la médula oblonga o el cerebelo, estamos hablando de un corte situado en sentido caudal, en sentido más posterior en terminología anatómica, en planimetría anatómica, digamos, convencional. En términos neuroanatómicos de la planimetría neuroanatómica sería un corte en sentido caudal, un corte en sentido, justamente hacia el sentido caudal. Dijimos que aquí teníamos a la cisterna ambiens, esto es prolongación temporal del ventrículo lateral, esto es hipocampo propio, y aquí en este punto una capita de sustancia blanca que tapiza al hipocampo, que es el albio del hipocampo. El albio del hipocampo. Y por último aquí el elemento que le da el nombre a este corte número 7, ¿sí? Que será la porción retrolenticular del brazo posterior de la cápsula interna. Porción retrolenticular del brazo posterior de la cápsula interna que lleva fibras como por ejemplo las radiaciones talámicas posteriores o fibras genículo calcarinas, ¿sí? Fibras que están relacionadas directamente con la transmisión de la información visual, ¿sí? Con la vía visual específicamente. Pasamos al siguiente corte, el corte número 8. Este corte número 8 es atrioventricular. Justamente está pasando por la dilatación, la encrucijada o Carrefour del ventrículo lateral. Aquí lo podemos ver. De este lado del corte vemos claramente toda la extensión de esto que es el atrio del ventrículo lateral, en donde podemos encontrar aquí esta dilatación del atrio del ventrículo lateral, ¿sí? Y aquí en este punto tendríamos parte del plexo coroide con el glomus coroideo, que también es una dilatación del segmento ventricular. Aquí en este punto vemos una pequeña eminencia que se forma a partir de este surco llamado colateral. Y este va a ser el trígono colateral. Este es el trígono colateral que se ve solamente en el corte número 8, en el corte atrioventricular. Cuando veamos y estudiemos el corte número 9, vamos a ver también una eminencia formada por la presencia del surco colateral, pero eso ya no se va a llamar trígono colateral porque ya no tendrá forma de trígono, sino que se denominará simplemente eminencia colateral. En este segmento lateral vemos estructuras que pertenecen a la pared lateral de la porción atrial del ventrículo lateral. Y aquí tendremos entonces, en este punto aproximado al tapetum, y aquí a las radiaciones ópticas que van a ir a buscar al área número 17, 18 y 19 de Brodmann. Por aquí andaría la cola, la colita del núcleo caudado. Y aquí ya estamos pasando por el segmento del esplenio del cuerpo calloso, ¿sí? Esto es el esplenio del cuerpo calloso. Vemos fisura longitudinal del cerebro, la clásica cisura interhemisférica. Y por lo demás vemos ahí cerebelo y elementos que pertenecen al tronco encefálico. Bien, ahora pasemos al siguiente corte. El siguiente corte es el último que estudiaremos en la clase del día de hoy, es el corte número 9, el corte retrocalloso. Ya está pasando por caudal, por posterior del cuerpo calloso, con lo cual ya no podremos visualizar el cuerpo calloso. Vemos toda la extensión del lóbulo occipital, con lo cual esto es el centro oval del lóbulo occipital. Esta es la prolongación occipital del ventrículo lateral, el cuerno occipital del ventrículo lateral, que va a estar situado aquí en este punto, y aquí estructuras que pertenecen a esa pared lateral de la prolongación occipital del ventrículo lateral. Específicamente tendremos primero en este sentido medial al tapetum y luego lateralmente a las radiaciones ópticas. Vemos todo
corteza. Aquí tendremos a un surco que deja una impresión también en este piso de la porción occipital del ventrículo lateral, que es la eminencia formada por el surco calcarino. Y esto se llama calcaravis, ¿sí? La eminencia formada por el surco calcarino en esta porción del ventrículo lateral se llama calcaravis. Y en este punto una pequeña eminencia también denominada como eminencia colateral, formada por el surco colateral. El calcaravis antiguamente también recibe la acepción, el nombre propio de espolón de Morant. Ese es un nombre clásico, por ahí si estudian algún libro clásico o con terminología clásica, ese es otro de los nombres que puede llegar a tener, el calcaravis. Lo último que tenemos aquí es cerebelo, con su corteza cerebelosa y su porción central, la sustancia gris central y los núcleos centrales, los núcleos propios del cerebelo. Vemos la fisura longitudinal del cerebro y toda la extensión del lóbulo occipital y lóbulo occipital. Muy bien, pues eso ha sido todo entonces con respecto a la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y servido. Y con esto finalizamos los cortes principales, ¿sí? Los cortes más importantes de Jacob. De los cortes número 3 a al número 9 son los más importantes, los que tienen, digamos, más riqueza en términos de lo descriptivo de esos cortes y lo que hay que conocer sí o sí, lo que es fundamental, de fundamental conocimiento para el estudiante de pregrado, igual, estudiante de posgrado, etcétera, etcétera. Los últimos dos cortes que quedan son los cortes número 10 y número 11, que son los cortes parieto-occipital y occipital, que permiten visualizar pocas estructuras, como por ejemplo la cuña y la precuña del lóbulo occipital, pero no mucho más. Los cortes más importantes ya los tenemos elaborados y ya los tenemos trabajados. Espero que les haya gustado y servido entonces, y no olviden suscribirse a mi canal y seguirme en mis redes sociales. Hasta luego.